Buenos días, les voy a explicar el tema de movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico. Y vamos a empezar a explicarlo. Como habíamos visto, hay una placa que está cargada con positivo y hay otra placa que está cargada con negativo. De tal manera que se origina un campo eléctrico que sale de las cargas positivas en dirección a las cargas negativas. Esas líneas de campo eléctrico son debido a la atracción que se ejercen entre las cargas. Pero, ¿qué sucede si se coloca dentro del campo eléctrico una carga? Aquí la carga que vamos a colocar es una carga positiva, una carga de prueba Q sub 0, y esa carga va a experimentar una fuerza de atracción por parte de las cargas negativas y una fuerza de repulsión por parte de las cargas positivas que no la quieren. De tal manera que el campo eléctrico que se presenta dentro de esas dos placas está dado por fórmula como la fuerza que experimenta la carga de prueba dividido entre la magnitud de la carga de prueba. Pero por otra parte, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Si nosotros de la primera fórmula despejamos la fuerza, pues la carga de prueba pasará a multiplicar el campo eléctrico, de tal manera que queda campo eléctrico multiplicada por la carga es igual a la fuerza. Ahora, esa fuerza la podemos igualar con la fuerza de la segunda ley de Newton, que es igual a masa por aceleración, porque va a ser la misma fuerza, no va a cambiar. De tal manera que E por Q es igual a M por A, donde M es la masa de la carga que se está colocando ahí. Si despejamos la aceleración, pues simplemente mandamos a dividir la masa y nos quedará que E por Q sobre M es igual a la aceleración que va a experimentar esa carga. Aquí esa carga va a experimentar una aceleración y se va a mover en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de acuerdo a lo que ustedes vieron por allá en la física 1, que se tienen unas ecuaciones o unas fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y simplemente donde está la aceleración vamos a reemplazar por E por Q sobre M. ¿Sí? Ese Q, que aquí lo llamamos Q sub 0, pero esa carga puede ser un electrón o un protón. La otra fórmula que se tiene de movimiento rectilíneo, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. También reemplazamos ahí donde está la aceleración por E por Q sobre M y nos quedaría esta fórmula que está encerrada ahí en ese rectángulo. Y la última, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, y reemplazamos E por Q sobre M donde está la aceleración. De tal manera que para un movimiento de una carga que sea de forma lineal, esas son las tres fórmulas que se van a estar utilizando. Existen ejercicios en donde la partícula se mueve con un movimiento parabólico o en ocasiones con movimiento semiparabólico cuando el ángulo es de 0 grados y dependiendo en la dirección que esté el campo eléctrico y cómo entre y la forma en que entra la partícula del campo eléctrico. Pero esas fórmulas y esos tipos de ejercicios los vamos a ver más adelante, serán explicados. Por ahora vamos a ver un ejercicio a manera de ejemplo de las ecuaciones que acabamos de encontrar. Entonces el ejercicio dice
Un protón se lanza en la dirección X dentro de una región de un campo uniforme e igual menos 6 por 10 a la 5 y Newton sobre Coulomb. El protón viaja 7 centímetros antes de detenerse. Determine A. La aceleración del protón, B. Su velocidad inicial y C. El tiempo que tarda en detenerse. Esta dirección I simplemente es la dirección del campo eléctrico, que en este caso está dirigido en la dirección I, pero como es negativa quiere decir que va hacia la izquierda. Y en algunos libros aparece E a manera de negrilla indicando que es vector. De tal manera que, y la I también aparece como negrilla indicando que es vector. O sea, cuando ustedes miren una letra a manera de negrilla es un vector, o bien si no la tiene, pues entonces le va a aparecer con una flechita en la parte de arriba para indicar que eso está en forma vectorial. Entonces aquí lo que se tiene es una partícula que es un protón que la lanzan de una parte que está cargada negativamente hacia una parte que está cargada positivamente. ¿Por qué así? Pues por la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico están diciendo que es menos en la dirección I. ¿Qué quiere decir? Pues que va hacia la izquierda. Y si va hacia la izquierda, pues quiere decir que como él siempre sale de las cargas positivas, pues aquí en la parte derecha tendrá las cargas positivas y allá en el otro lado va a tener las cargas negativas. Pero dice que el protón se lanza en la dirección X, o sea que lo lanzan en dirección contraria a donde está el campo eléctrico. ¿Con qué lo lanzan? Pues con algún dispositivo como el acelerador de partículas o con cualquier otro dispositivo para manipular esas cargas. Inicialmente pues vamos a calcular la aceleración. La aceleración simplemente es una fórmula que ya vimos allá atrás. La aceleración es E por Q sobre M. Reemplazamos el valor del campo eléctrico que nos lo están dando. Reemplazamos el valor de la carga que es 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb y reemplazamos la masa que es la masa de un protón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Al reemplazar esos valores en la calculadora nos da que eso es igual a menos 5.74 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué da negativa? Porque el protón inicialmente, si lo lanzan en la dirección X, va a tener una velocidad inicial. A pesar de que aquí las cargas negativas lo atraen, pero dicen que lo están lanzando. O sea que él va a tener una velocidad inicial hacia la derecha. Y cuando va a llegar a la placa con positivo se va a detener. ¿Por qué? Pues porque las cargas positivas no lo quieren, lo repelen, mientras que las cargas negativas lo atraen. O sea que él inicialmente tiene una velocidad inicial, pero se va a estar desacelerando a medida que avanza. Aquí, con respecto a las unidades de E por Q sobre M, se tiene que las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb, las unidades de la carga, Coulomb, y están divididos entre la masa que son los kilogramos. Los Coulomb con Coulomb se cancelan, quedaría Newton sobre kilogramo, y esos Newton kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, los kilogramos se cancelan y le quedan unidades de metro sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. De tal manera que ahí ya se tiene la primera parte, que es la aceleración que estaban pidiendo. La otra pregunta es cuál es la velocidad inicial de ese protón. Para eso
podemos chequear las fórmulas que se dieron anteriormente y se tiene que, una de ellas es velocidad final igual a velocidad inicial más E por Q sobre M, que es la aceleración, todo esto que está aquí entre el paréntesis, multiplicado por el tiempo. Pero para esta fórmula usted no tiene la velocidad inicial, que es lo que le están preguntando, ni tiene el tiempo en que tardó en recorrer los 7 centímetros antes de detenerse. Solamente tiene datos de los 7 centímetros y tiene el valor de la aceleración, pero no tiene el tiempo. Por lo tanto, tiene esto como incógnita al tiempo y la otra incógnita como velocidad inicial. O sea, tiene dos incógnitas para una sola fórmula. De tal manera que ahí en ese caso no es aconsejable utilizarla porque no va a encontrar ninguno de los dos valores. La otra fórmula que tiene es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces E por Q sobre M, que es la aceleración, y por la distancia recorrida. En este caso usted tiene la distancia recorrida antes de detenerse, que es los 7 centímetros que están dando en el ejercicio. E por Q sobre M ya lo calculamos, que es la aceleración, también lo conoce. Y la velocidad inicial no la conoce, o sea, tiene una incógnita aquí. Y la velocidad final, claro que la conoce porque ahí se va a detener, dice antes de detenerse. O sea que la velocidad final es igual a 0, o sea que esta también se conoce. Ahí puede reemplazar los datos y va a obtener que velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado, igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces E por Q sobre M, que es la aceleración, que en este caso nos dio negativo, menos 1.74 por 10 a la 13 metros sobre segundos cuadrados, y por la distancia que recorre antes de detenerse, que son los 7 centímetros, pero pasados a metros, daría 0.07 metros. Toda esta operación de acá le va a quedar menos 8.036 por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado al utilizar la calculadora, y de ahí despeja, esta cantidad pasará para el otro lado convirtiéndose en positivo y luego le saca la raíz cuadrada a ese valor para obtener una velocidad inicial de 2.83 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Y con eso se responde la parte B del ejercicio, que es encontrar la velocidad inicial con la que se lanzó ese protón dentro de ese campo eléctrico. La parte C dice el tiempo que tarda en detenerse. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse ese protón? Que el protón lo lanzan con algún dispositivo, lo lanzan y empieza a moverse, pero empieza a desacelerarse hasta llegar con velocidad final 0. Desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, que es 0, se gasta un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Después pues él se regresará otra vez porque estas cargas lo van a repeler y las de acá lo van a traer. Pero esa parte no la preguntan, solamente cuánto tiempo tarda en detenerse. Y para esa vuelve y utiliza esta de acá, que ahora sí se puede utilizar porque ya encontró la velocidad inicial, que es lo que se acaba de encontrar por aquí. Entonces, como ya tiene la velocidad inicial, entonces ahora sí la puede utilizar. Velocidad final igual velocidad inicial más E por Q sobre M por T. Tiene la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial que acabo de encontrar, reemplaza los valores, E por Q sobre M, que es la aceleración, que ya la hemos encontrado, y por T, que no se conoce. Esta parte pasará al lado izquierdo a positivo y después se mandaría a dividir el 5.74 por 10 a la 13. O sea que despejando de ahí el tiempo le va a dar 4.94 por 10 a la menos 8 segundos. Si corre la coma, le queda por 10 a la menos 9 segundos. Y esto a la menos 9 son nano. O sea que le queda 49.4 nanosegundos. Este caso que tenemos aquí es de una partícula que entra en forma perpendicular al campo eléctrico.
Aquí, como podemos observar, hay una placa cargada con positivo en la parte de abajo y una placa cargada con negativo en la parte de arriba. Y entra un protón en esa región en donde el campo eléctrico está en la dirección J, o sea, verticalmente dirigido hacia el eje Y. ¿Qué le sucede a ese protón? Él viene con una velocidad en X, pero al entrar en esa región, las cargas positivas lo repelen y las cargas negativas lo atraen, de tal manera que él sube. Pero debido a que tiene una velocidad, él no sube inmediatamente, sino que va a presentar una curva, y las ecuaciones son las de movimiento semiparabólico, en donde el ángulo de entrada es igual a 0. Quiere decir que la velocidad inicial vertical es igual a 0. Y por allá hay una fórmula donde y es igual velocidad inicial en y por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial en y es igual a 0, esta parte se le anula, se le va a convertir en 0 todo. ¿Por qué? Pues porque la velocidad inicial es y igual a 0 por t, todo lo que multiplique por 0 pues le va a dar 0. De tal manera que solamente le va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es el segundo término que tenemos acá. Pero anteriormente habíamos visto que la aceleración era igual a e por q sobre m. Solamente es reemplazar donde está la aceleración por e por q sobre m para obtener la fórmula de altura que va a tener esa carga dependiendo del tiempo y del valor de la aceleración. Esa es una de las fórmulas que se utiliza para determinar la altura de la partícula, que va a depender del tiempo. Otra de las fórmulas que se tienen para este movimiento es velocidad final en y igual velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Pero nuevamente la velocidad inicial en y está de 0, se anula y solamente le quedaría a por t. Velocidad final en y igual a por t, reemplaza la aceleración por e por q sobre m y ahí le va a quedar esa fórmula de velocidad final en vertical. Quedaría velocidad final en y igual a e por q sobre m multiplicada por el tiempo que tardó en que tarda en subir, o dependiendo del tiempo. La otra fórmula es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura recorrida. Nuevamente la velocidad inicial en y ya sabemos que es 0, esto se anula y solamente le va a quedar el segundo término 2h, y reemplazando la aceleración e por q sobre m, luego le saca la raíz, le quedaría que la velocidad final en y es igual a raíz de 2eq sobre m multiplicado por la altura. Aquí hay que decir que la velocidad en x permanece constante, o sea, en x no hay cambio de velocidad, solamente hay cambio de velocidad de forma vertical. Y en x simplemente, como es en movimiento rectilíneo uniforme, distancia es igual a la velocidad en x multiplicada por t. Esa sería la única fórmula para el movimiento que tenga la partícula en x, porque la partícula no solamente se mueve en vertical, sino también se mueve cierta distancia x. Desde que entra hasta determinada parte, él va a recorrer una distancia x. Esa distancia x es la que está
dada por la fórmula que acabé de colocar acá, distancia igual a velocidad en x por t. O sea que hay que tener en cuenta que la velocidad en x no cambia, solamente cambia la velocidad en y. Vamos a ver un ejercicio de aplicación de lo que acabé de explicar. Y el ejercicio dice, en la figura se muestra un electrón que entra a una región de un campo eléctrico uniforme con velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos y E igual 200 newton sobre coulomb, que es el campo eléctrico. El ancho de las placas es L igual 0.1 metro. O sea que esa placa tiene de ancho 10 centímetros, 0.1 metros. Y las preguntas dicen, encuentre la aceleración del electrón mientras entra en el campo eléctrico. Esa es la primera pregunta. Entonces, como ya dijimos anteriormente, aquí entra el electrón, trae cierta velocidad inicial. Esa velocidad inicial la están dando por acá, que es de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Sí? Es horizontal, pero al entrar en la región del campo eléctrico, él ya no va a continuar con su línea recta, sino que va a ser repelido por las cargas negativas de la parte de arriba, porque es un electrón, o sea, esto lo van a repeler. Mientras que las cargas de abajo lo van a atraer, él va a hacer una curva de movimiento semiparabólico. La pregunta de la aceleración, pues simplemente es E por Q sobre M, L se lo están dando, que es de 200 newton sobre coulomb, la carga del electrón 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, y la masa del electrón es un dato que conoce que es 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos, de tal manera que al reemplazar esos datos en la calculadora le va a dar 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración bastante grande la de esas partículas. Pero si nosotros la queremos expresar, esa aceleración en forma de vector, esa aceleración va a estar dirigida en menos j. ¿Por qué? Pues porque, como ya dije anteriormente, las cargas negativas lo repelen y las otras lo atraen. Él va a estar dirigido hacia abajo. En otras palabras, esa aceleración va a estar dirigida hacia abajo. O sea, en la dirección menos j. Que este menos j lo puede colocar aquí en la parte inicial del número. Y la aceleración en forma de vector sería menos 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundos cuadrados j. Ya sabemos que es hacia abajo. Segunda pregunta dice, encuentre el tiempo que tarda el electrón en viajar mientras está en el campo eléctrico. Y eso es lo que decía anteriormente, porque mientras está en el campo eléctrico pues tiene que recorrer lo que tenga de ancho la placa, y el ancho que tiene la placa son 0.1 metros, o sea, él tiene que recorrer esta distancia en horizontal, o sea que el X que recorre es igual al L que tenga de ancho la placa, y utilizamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, porque él en X no se va a mover con aceleración, solamente se mueve con aceleración en Y. O sea que en X se va a mover con velocidad constante, y la fórmula para movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual velocidad por tiempo. Despeja aquí el tiempo y le queda distancia sobre velocidad igual a tiempo. Reemplaza los datos 0.1 metros sobre la velocidad a la cual entra, que es de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos,
y ese valor le va a dar de 3.333 por 10 a la menos 8 segundos, que son 33.33 nanosegundos. ¿Cuál es el desplazamiento vertical Y mientras está en el campo eléctrico? O sea, ¿cuánto baja? Es lo que están preguntando, ¿cuánto baja? Él entra en el campo eléctrico, hace la curva y a medida que hace la curva pues va bajando. Eso es la pregunta, ¿cuánto es el desplazamiento vertical? Y. Eso no es un Y sino una Y. Y para eso pues vamos a utilizar una de las fórmulas que vimos anteriormente. Y igual 1/2 de E por Q sobre M por el tiempo al cuadrado. Simplemente es reemplazar los datos, E por Q sobre M. Ya lo habíamos encontrado que es el valor de la aceleración y el tiempo, que es el mismo que tardó en recorrer la distancia X. ¿Por qué? Pues porque el tiempo va a ser el mismo. A medida que él se desplaza en horizontal, también se desplaza en vertical. O sea que este tiempo que encontramos en desplazarse una distancia X es lo mismo que tarda en bajar una altura Y. Reemplaza el valor ahí y eso le va a quedar menos 0.0195 metros. O sea, 1.95 centímetros. Faltó el signo, es negativo. ¿Por qué? Pues porque está bajando, está hacia abajo. ¿Cuál es la velocidad del protón al salir del campo eléctrico? O sea que él entra con una velocidad en X, pero cuando sale del campo eléctrico, ¿cuánta velocidad tiene? Entonces, pues hay que calcular la velocidad en vertical cuando ya va saliendo de la placa. En X tiene la velocidad constante con la que entró, que es 3 por 10 a la 6 metros por segundo, porque esa velocidad en X no va a cambiar, se va a mantener constante. Pero en Y sí va a variar. Inicialmente entra la placa con velocidad 0 y va a empezar a aumentar hasta que sale de ahí. Entonces la velocidad en vertical, por allá coloqué la fórmula E por Q sobre M multiplicada por el tiempo. Reemplaza los datos, E por Q sobre M ya lo tiene, era la aceleración. Reemplaza todo esto, menos 351 por 10 a la 13 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo ya lo habíamos encontrado, que era 3.333 por 10 a la menos 8 segundos. Y eso le da una velocidad en Y de 1.17 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Que bien, también se hubiese podido hacer con la otra fórmula que di, que es velocidad en Y igual 2E por Q sobre M por Y, todo eso metido entre una raíz cuadrada, y ahí reemplazaría 2 por E por Q sobre M, que es la aceleración, y por el Y, que es lo que bajó, que ya lo habíamos calculado, 0.0195 metros. Aquí hay que tener en cuenta que como es una raíz cuadrada, usted no puede meter aquí un valor negativo porque le va a dar un error en la calculadora. Entonces aquí solamente para la raíz cuadrada pues valores positivos, y al hacer la operación le va a quedar 1.17 por 10 a la 6 metros por segundo. O sea que bien, lo puede calcular con esta fórmula que está en función de la altura, o bien lo puede calcular por esta otra fórmula que está en función del tiempo. Grabar igual, 1.17 por 10 a la 6, 1.17 por 10 a la 6. Esa sería la velocidad vertical. Entonces tiene una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Y la velocidad total pues va a ser aplicando Pitágoras. Aquí la hipotenusa es la velocidad, hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son los que están a 90 grados el uno al otro. Entonces, velocidad al cuadrado igual bx al cuadrado más by al cuadrado. Mete los valores ahí en la fórmula. Velocidad en x 3 por 10 a la 6, que es constante, no cambia, y velocidad en y
la que acabo de encontrar con cualquiera de las dos fórmulas, 1.17 por 10 a la 6 al cuadrado. Hace esa operación y luego le saca la raíz cuadrada y le va a dar 3.22 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Si preguntasen cuál es el ángulo de salida de la velocidad, pues lo puedo hacer por tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No le olvide que cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, siempre está al frente del ángulo del cateto opuesto. Y el que está a 90 grados con ese cateto opuesto, pues va a ser el cateto adyacente, que en este caso es Bx. Y el otro pues era la hipotenusa. Entonces tangente de teta igual By sobre Bx puesto sobre adyacente, By que es de 1.17 y Bx que es de 3 por 10 a la 6. Hace la operación, aquí las unidades se le cancelan, ese 10 a la 6 también lo puede cancelar ahí y despeja el ángulo tangente a la menos 1 de lo que da esa operación, le da 21.31 grados. Vamos a ver un ejercicio en donde la partícula se mueve con movimiento parabólico. El ejercicio dice, se lanzan protones con una velocidad inicial v sub 0 igual 9.55 por 10 a la 3 metros sobre segundos dentro de una región donde se presenta un campo eléctrico uniforme E igual menos 720 newton sobre coulomb en J, como en la figura. Quiere decir que el campo eléctrico está dirigido verticalmente hacia abajo por este signo negativo y porque están diciendo que es en J. Los protones van a incidir sobre un blanco que se encuentra a una distancia horizontal de 1.27 milímetros del punto donde se lanzaron los protones. Quiere decir que se lanzan acá con una velocidad inicial, que ahí la están dando, y recorren 1.27 milímetros, o sea, prácticamente lo que recorren es muy poquito. Dice determinar los ángulos de lanzamiento θ que darán como resultado un impacto. O sea, cuál es el ángulo para tirarlo con esa cierta velocidad inicial dentro de ese campo eléctrico y que recorran exactamente 1.27 milímetros y golpeen en este punto que es el blanco. O sea, es manipularlos para que caigan ahí. Pero debemos determinar cuáles son esos ángulos de salida para que caigan ahí exactamente en ese punto. Y la pregunta B dice, el tiempo de vuelo para cada trayectoria. La solución es utilizando fórmulas de movimiento parabólico. Entonces una de ellas tiene que y igual velocidad inicial por el seno del ángulo de salida por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí esta aceleración ya sabemos que es E por Q sobre M. En física 1 se sabía que la aceleración era la aceleración G de la gravedad. Aquí la aceleración es la aceleración del protón, que ya la habíamos encontrado por allá atrás. Esa aceleración, que es E por Q sobre M por fórmula, y la podemos calcular reemplazando los valores del campo eléctrico que nos lo están dando. Este es 720 newton sobre coulomb negativo por la carga del protón, que es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, y eso dividido entre la masa del protón, que es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Al hacer la operación nos va a dar menos 6.90 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya se explicó por ahí en un ejercicio anterior que las unidades se cancelan, se cancela el coulomb con el coulomb, el newton, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, cancela con el kilogramo de abajo y quedan solamente metros sobre segundos cuadrados. Hay otra fórmula
de movimiento parabólico, que es la distancia recorrida, es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo de salida por el tiempo, que es esta. Si de ahí despeja el tiempo, pues b sub 0 coseno de teta pasará a dividir, quedaría x sobre b sub 0 coseno de teta igual a t, o sea, el tiempo. Y ese tiempo lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación 1. Entonces, reemplazando en 1, vamos a tener que nos quedaría de la siguiente manera: y igual velocidad inicial seno de teta, que es esta parte, y igual velocidad inicial seno de teta por t, pero este t es x b sub 0 coseno de teta, ese es el t que vamos a reemplazar. Entonces, x b sub 0 coseno de teta menos un medio de e por q sobre m, e por q sobre m, por el tiempo al cuadrado. Entonces, por el tiempo al cuadrado, x b sub 0 coseno de teta al cuadrado, que es este es el tiempo, que es esto, al cuadrado. Bueno, entonces ese y sería igual, este x lo podemos colocar de primero, la velocidad inicial se cancela con esta velocidad inicial, y seno del ángulo sobre coseno del ángulo es tangente del ángulo, que y igual x tangente, entonces las velocidades iniciales se cancelan, menos un medio de e por q sobre m, aquí x cuadrado b sub 0 cuadrado, y el coseno cuadrado también pues queda en la parte de abajo, pero se puede separar como 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado pues sigue dando 1. Este 1 sobre coseno cuadrado se puede aplicar una identidad trigonométrica. 1 sobre coseno cuadrado es igual a secante cuadrado, y eso es igual a 1 más tangente cuadrado del ángulo, obviamente. Entonces, ese 1 sobre coseno cuadrado que resulta de acá, lo vamos a cambiar por 1 más tangente cuadrado. ¿Para qué? Pues para poder desarrollar más adelante una ecuación que es cuadrática. Teniendo esto, y igual x tangente teta menos un medio e por q sobre m por x cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, y ya dijimos que 1 sobre coseno cuadrado lo vamos a cambiar por 1 más tangente cuadrado. Ya podemos reemplazar los valores. Esos valores serían cuando y valga 0. ¿Por qué? Porque los protones salen disparados y van a caer aquí a la misma altura, o sea, al mismo nivel. Quiere decir que la altura a la cual llegan va a ser igual a 0. Esa es la razón por la cual y vale 0. Igual a x, que es lo que van a recorrer, que es 1.27 milímetros. En metros, esa distancia sería 1.27 por 10 a la menos 3, por la tangente del ángulo, que no se sabe cuánto sea el ángulo, menos un medio de e por q sobre m, que es la aceleración que la habíamos calculado por acá anteriormente, que es de 690 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué razón no metemos aquí la aceleración como negativa? Porque ya la fórmula está con el negativo. Si nosotros colocamos aquí un menos, nos daría un menos con un menos, y ahí nos daría más y nos va a dar un resultado equivocado, un resultado erróneo. Así que la aceleración en este caso se reemplazaría positiva, porque aquí ya el signo de la fórmula está para elementos que se estén desacelerando. X al cuadrado, o sea, sería 1.27 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y velocidad inicial 9.55 por 10 a la 3, que la daba el ejercicio, también va al cuadrado. Aquí está al cuadrado tanto la x como la velocidad inicial, y por 1 más tangente cuadrado del ángulo. Aquí solamente quedaría para
reemplazar los datos en la calculadora y observar cuánto es este resultado para colocarlo ahí. El resto queda igual. 0 igual 1.27 por 10 a la menos 3, tangente del ángulo. Y toda esta operación de acá en la calculadora da 6.10 por 10 a la menos 4. Pero está multiplicado por 1 más tangente cuadrado del ángulo. Entonces por 1 más tangente cuadrado del ángulo, que hay que irlo llevando. Si seguimos haciendo operaciones, sería 0 igual 1.27 por 10 a la menos 3. Esto por 1, pues le va a dar lo mismo. Todo lo que usted multiplica por 1 le va a dar igual. Y esto por la tangente cuadrada del ángulo, pues le va a dar menos 6.10 por 10 a la menos 4 tangente cuadrado del ángulo. Acuérdense que 0 igual a esto. Ahora yo puedo pasar este término, lo puedo pasar para la derecha y me quedaría positivo. Pasarlo para la derecha quedaría 6.10 por 10 a la menos 4 tangente cuadrada de teta, pero al llevarlo para allá, para la parte izquierda, cambia signo de negativo a positivo. Este 1.27 por 10 a la menos 3 tangente de teta, al pasarlo para la izquierda, también cambia signo. Aquí está positivo, aquí al pasarlo para la izquierda sería negativo, menos. Y este 6.10 por 10 a la 4, que está negativo, pasaría a la derecha como 6.10 por 10 a la menos 4 con signo positivo. Están pasando de la izquierda a la derecha. Perdón, de la derecha a la izquierda, de donde están estos valores en la derecha, lo están pasando para la izquierda y están cambiando signo. Si yo los quito de aquí, de la derecha, ¿qué me queda en la derecha? Pues no me va a quedar nada, me va a quedar 0. Ya los he cambiado para allá. Ya pasé a la siguiente hoja y nos va a quedar una ecuación cuadrática igualada a 0, donde este valor va a ser el del elemento que está elevado al cuadrado es a, el otro elemento es el b y el otro elemento es el c para la cuadrática. Acuérdense que una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso, a toma este valor, b toma este valor y c toma este valor. A x cuadrado bx más c igual 0. Lo que sucede aquí es que la tangente cuadrada de teta toma la variable x cuadrado, la tangente de teta toma la variable x y este valor toma el valor del término independiente c, que se puede resolver mediante cualquier programa de calculadora, una cuadrática. La mayoría de las calculadoras lo tienen, o si no, pues emplea la fórmula para solucionar una cuadrática. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplaza esos valores y uno de los valores le va a quedar de 0.75 y el otro valor lo va a encontrar como 1.33. Entonces, despejando el ángulo ahí, quedaría que teta igual a la tangente a la menos 1 de 0.75 y eso le da 36.9 grados. Y el otro, teta 2 igual tangente a la menos 1 de 1.33 igual a 53.1 grados. ¿Por qué teta 1 y por qué teta 2? Pues porque la cuadrática le van a dar dos valores. Siempre, por lo general, la cuadrática da dos valores, excepto cuando la raíz de la cuadrática da 0. Entonces, con esos dos valores, que es de 0.75 y 1.33, haya los ángulos correspondientes y le queda el uno de 36.9 y el otro de 53.1, que era lo que estaban preguntando. Y después, entonces, la otra pregunta era que cuánto tiempo tardaban en viajar con cada trayectoria, mejor dicho, con cada ángulo, cuánto es el tiempo de vuelo. Entonces, aquí, con esta fórmula que está aquí, que es de movimiento parabólico, puede despejar tiempo, que ya lo habíamos hecho, tiempo igual x sobre b sub 0 coseno de teta, porque esto pasa a dividir allá. Reemplaza el x, que es lo que va a recorrer el protón o los protones, que son 1.27 por 10 a la menos 3 metros. Reemplaza la velocidad inicial y por el coseno del ángulo
para esa trayectoria un ángulo de 36.9 y ahí le va a dar 1.66 por 10 a la menos 7 segundos. Y para el otro ángulo, que es de 53.1, pues le va a dar otro valor. El X va a ser el mismo, la velocidad inicial es el mismo, pero el ángulo es lo que cambia. Ahí le da 2.21 por 10 a la menos 7 segundos. Como puedo observar, da mayor tiempo cuando el ángulo es de 53.1 grados. ¿Por qué? Pues porque la curva va a ser más prolongada que cuando el ángulo es de 36.9 grados. Espero que hayan entendido los ejercicios, que los hagan, los vuelvan a hacer, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues por medio del chat me la pueden hacer los días de asesorías.